Bueno, Ricardo, vamos a abordar un tema ahora que se conoció en las últimas horas y tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, una decisión muy importante que pega de lleno en el pecho del Frente de Todos y particularmente a quien motorizó esta decisión de despojar a sus jueces o a los jueces que estaban en sus cargos, Cristina Fernández de Kirchner. Pero para conocer los detalles desde el punto de vista jurídico, hemos convocado al doctor Jorge Gentile, que es habitué en nuestro programa cada vez que tenemos unas dificultades para entender las cosas. Doctor José Rabal y Ricardo Fonseca los saludan. ¿Cómo le va? Igualmente, yo también los saludo. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor. Bien. Doctor, ¿cuál es la primera lectura que hace de la decisión de la Corte Suprema de Justicia con respecto a este tema? Bueno, usted sabe que este trámite es un trámite muy excepcional y que se ha dado muy pocas veces anteriormente. Y en consecuencia, el que la Corte haya decidido es muy importante porque se trata de una cuestión institucional muy grave lo que está ocurriendo. Como usted bien ha dicho, ¿no es cierto?, la vicepresidenta de la Nación tiene una serie de causas que atienden estos tres jueces que son los que tienen que ver con este conflicto judicial, que han sido trasladados del tribunal donde están estas causas hacia otro tribunal, como consecuencia de que anteriormente ellos habían sido trasladados de otro tribunal a este. Pero en definitiva esto ha ocurrido no solamente con estos tres jueces, sino ha ocurrido con muchos más. Sin embargo, la decisión del Poder Ejecutivo ha sido solamente de revisar aquel traslado que se hizo en la época del gobierno de Macri. Esto se planteó en primera instancia, fue denegado, los jueces lo plantearon en la Cámara no ha resuelto. El día lunes de esta semana, uno de los jueces que también había sido trasladado, pero que no ha sido motivo de este tema, porque no atiende las cuestiones de la familia Kirchner, bueno, tuvo que apartarse y en consecuencia la Cámara no resuelve. Pero estamos a punto de que el Consejo de la Magistratura ponga en marcha la designación de jueces reemplazantes. Y como si eso ocurriera, ¿no es cierto?, produciría realmente la consumación de lo que realmente se pretende, ¿no es cierto?, que se cambien los jueces que en este momento están atendiendo las cuestiones de la vicepresidenta. Y en consecuencia la Corte ha declarado la suspensión del trámite y ha dado una licencia a estos jueces hasta tanto la Corte resuelva. Lo que es un paso muy importante en lo que se llama comúnmente el per saltum, que es un procedimiento que se da muy pocas veces, y bueno, la Corte Suprema que nos hace recordar de que el gobierno no es solamente del presidente, sino que hay tres poderes que gobiernan: el Congreso, que es el más importante, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y cada uno de ellos tiene última palabra en muchos de estos temas. Por ejemplo, en este tema particular, lo tiene la Corte Suprema de Justicia. Así que creo que ha sido muy importante esta decisión, que ha calmado un poco los ánimos, ha habido muchas protestas como consecuencia de esto, y bueno, ha sido un acto muy importante. Esto no significa de que se haya resuelto definitivamente la cuestión, simplemente se ha abierto la cuestión y se ha suspendido el trámite. Como consecuencia de eso... Sí. Perdón que me interrumpa. Digo, hay dos resoluciones anteriores de la Corte fallando en el mismo sentido. Digamos, lo que hace suponer de que podría tener... Sí, efectivamente, pero oiga, yo creo que acá hay dos problemas. O sea, primero el de la suspensión, que se ha resuelto bien. Segundo, ¿no es cierto?, lo que ya ocurrió no podía ser revisado, ¿no es cierto? Y menos por el Congreso, ¿se da cuenta? Tendría que haberse planteado en todo caso en aquel momento, cuando se produjo el traslado, cosa que nunca se planteó, ¿no es cierto?, una cuestión que hubiera terminado en un pleito. Eso está firme y creo yo que la Corte en ese punto, ¿no es cierto?, va a continuar con el mismo criterio. Ahora, ¿qué va a pasar con los casos futuros, ¿no es cierto? No sé si la Corte se va a expedir sobre ese particular, pero es muy grave que los jueces, que el Poder Ejecutivo designe o traslade jueces al juzgado que más le conviene, ¿no es cierto? Porque en definitiva eso atentaría contra la independencia de la justicia.
Así que yo pienso que en el futuro, sí, cada traslado deberá primero tener el consentimiento de los jueces, en estos 3 casos no tenía el consentimiento de los jueces. Segundo, ¿no es cierto?, debería ser propuesto por el Consejo de la Magistratura, pasado al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo al Senado. Pero eso para los casos futuros, ¿no es cierto? Porque si no, el día de mañana van a comenzar a hacer traslados, porque no se olvide que antes de hacer cualquier reforma en la justicia hay que normalizarla. Y el primer problema que tiene la justicia federal es que hay 300 cargos vacantes de los casi 1000 que tiene la justicia federal. Fíjense que en el debate ayer del presidente Trump, ¿no es cierto?, con su opositor ahora, Biden, ¿no es cierto?, se quejaban de que había habido 300 vacantes en un país, ¿no es cierto?, donde la justicia es mucho más grande que la Argentina. ¿Se da cuenta? Bueno, 300 significa 1/3 de la justicia está vacante. Y bueno, en esa vacante, ¿no es cierto?, puede haber traslado de jueces que pueden hacer que las sentencias se dicten de acuerdo al interés del Poder Ejecutivo. Y eso sería realmente atentar contra la independencia de la justicia. Doctor, es una obviedad hablar de intencionalidad política por parte de la vicepresidenta de la Nación, teniendo en cuenta las causas que manejaban estos jueces. Ahora, el tema es el siguiente, la pregunta iría, digamos, direccionada en este sentido. La Corte Suprema, como decía José, ya ha fallado en casos anteriores. Es decir, el per saltum de alguna manera habilitaría eliminar la posibilidad de una contradicción por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado, cuando yo hablo de intencionalidad política, hablo también de las derivaciones que el mismo kirchnerismo realizó en su momento en el desplazamiento de otros jueces. Exactamente, oiga, por eso le quiero decir que no se puede revisar para atrás. Este es mi punto de vista. Exacto. ¿No es cierto? No se puede revisar lo que está hecho si no ha sido, digamos, cuestionado en su momento. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué se seleccionan 3 casos y no se seleccionan todos los demás? Son muchos los casos que hay que tienen este problema. Fíjense, por ejemplo, esta Cámara que está atendiendo este asunto está demorada porque uno de ellos se ha apartado porque también ha sido trasladado. Y sin embargo a él no lo vuelven a trasladar ni le vuelven a anular el traslado. ¿Se da cuenta? En consecuencia, yo creo que para atrás, ¿no es cierto?, lo que ya se hizo y no se cuestionó, quedó firme. El tema que podría discutirse, ¿no es cierto?, sería de aquí en adelante, de decir, bueno, en el futuro sí, efectivamente, tendrá que pedirse el Consejo de la Magistratura, deberá, digamos, elegir la terna el Poder Ejecutivo y el Senado deberá prestar el acuerdo. Pero eso para el futuro. Sin mover a estos jueces, sin mover a estos jueces. No, bueno, por eso, oiga, todo lo que ocurrió antes no se puede cambiar. ¿Se da cuenta? Y en el caso sería nulo, ¿no es cierto?, este acuerdo que se ha hecho del Senado, porque no se olvide que los jueces no han prestado consentimiento. Y la primera cosa que hace falta para el traslado es que presten el consentimiento. Entonces ellos no prestan el consentimiento, está viciado todo el acto, todo lo que se ha hecho. Ahora, fíjense que en las últimas... Sí, está clarísimo. En las últimas horas, el senador Parrilli, el vocero de la expresidenta, si uno escucha las comunicaciones que ha tenido la vicepresidenta con él en su momento, las escucha, me imagino que el mensaje que se lo dio Cristina a Parrilli, saliendo a decir, lo que ha ocurrido con la Corte es un asalto constitucional. Eso es lo que ha dicho el propio senador Parrilli. Bueno, que me diga qué norma de la Constitución ha sido transgredida. No sé, por eso le pregunto. Incluso hay una ley que admite la posibilidad del persalto. Y además el persalto no está resuelto. Se le ha corrido traslado para que el Consejo de la Magistratura y para que el Procurador General de la Nación se despidan. Así que no sé a qué llaman inconstitucionalidad, porque yo le estoy diciendo concretamente, cuando me refiero a la constitucional, me refiero a una cláusula concreta, ¿no es cierto? A los jueces no se les puede obligar a trasladarlo de un lugar a otro. Y bueno, y los que han consentido, ¿no es cierto?, y que se los ha trasladado y nadie lo ha cuestionado, ahora no se les puede revisar. Además, ya le digo una cosa, el Congreso de la Nación dicta normas, dicta resoluciones, dicta decretos, deroga normas o leyes, ¿no es cierto?, resoluciones o decretos,
pero no puede anularlas. ¿De acuerdo? La anulación tiene que ser judicial. ¿De acuerdo? En consecuencia, digamos, lo que ya se produjo no lo puede modificar el Congreso ni el Poder Ejecutivo, tiene que modificar la justicia. Y como no fue cuestionado, en consecuencia, esos actos tan firmes y no pueden ser modificados por el capricho, ¿no es cierto?, de alguien, ¿no es cierto?, que quiera favorecerse cambiando los jueces que tienen las causas que son propias, ¿no? Doctor, de mi parte, yo tengo la última pregunta, no sé si usted tiene otra. No, digo, usted habló de la institucionalidad. Y yo creo que acá lo que se ha herido fundamentalmente no solamente es la institucionalidad, sino la seguridad jurídica hacia el futuro. Acá se está jugando la impunidad de una mujer sospechada de corrupción en 3 causas donde las pruebas son absolutamente contundentes. Hubo un episodio en un determinado momento donde la Corte Suprema de Justicia le exigió al gobierno provincial de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner de que incorporaran al procurador Sosa, que en su momento había sido destituido por orden del gobierno provincial de Santa Cruz en ese momento, por las diferencias que existían fundamentalmente por la independencia de este procurador. La pregunta que le hago es lo siguiente: ¿puede llegar a desconocer, teniendo en cuenta el grado de impunidad con que se maneja el gobierno en muchos sentidos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a este tema? Si ello ocurriera, sería un delito. No cumplir una orden judicial, como lo fue el caso Sosa. Lo que pasa es que no sé por qué no llegó a la justicia penal no actuó. Pero en definitiva, si usted no cumple, usted, yo, ¿no es cierto?, el presidente de la República, el gobernador, ¿no es cierto?, la persona que está pasando en este momento por la vereda de mi casa, ¿no es cierto?, no cumple una orden judicial, está cometiendo un delito. Bien, doctor Gentile, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable gracias. Y nos reencontramos en la próxima. Adiós, hasta luego. Doctor, muchísimas gracias, que tenga buenas tardes. Gracias. Bueno, Ricardo, creo que ha quedado claro por parte de un constitucionalista, nada más y nada menos, ¿no? Sí, a mí me preocupaba ese dato. El dato Sosa. Nunca fue repuesto. Y teniendo en cuenta, digamos, el manejo legislativo que tiene el Frente de Todos a esta altura de circunstancia, manejando prácticamente las 2 cámaras, aunque en diputados le falta algo, yo no descarto nada. Este país es impredecible y los políticos de este país tratando de salvar la impunidad. Por eso tiene mucha importancia la elección que viene el año que viene, Ricardo. Sí, señor, totalmente.